¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches. Es para mi persona un honor, un privilegio que Dios me da el poder dirigirme a cada uno de ustedes en este día, día de gozo, de alegría, día que hizo el Señor, y poder juntos escuchar la palabra, el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros en este día. Sabemos que Él está hablando a cada uno de nuestros corazones cada vez que nosotros vamos a Él, cada vez que leemos su escritura, cada vez que oramos, cada vez que hacemos alguna actividad espiritual conforme a su voluntad. El Señor nos está hablando y Él ministra cada día nuestras vidas. Nosotros solamente permitámosle que sea Él quien pueda direccionarnos, pueda en su momento exhortarnos si es posible, porque qué rico es saber de que Dios tiene el cuidado de nosotros. Él tiene en su soberanía el cuidado de cada uno de sus hijos, y en el caso nuestro no es la excepción. Dios está con nosotros, estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida aquí en esta tierra, o si Él viene antes. Así es de que estemos contentos haciendo vida a la palabra, ¿verdad? No solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. En esta oportunidad quiero hablar de un tema que es conocido por muchos, pero también es difícil de poderlo vivir. Pero es importante que nosotros lo hablemos a la luz de su palabra para que juntos podamos fortalecernos y juntos podamos hacer su voluntad siempre. Recuerde algo, amada iglesia, que no es en nuestras fuerzas. Todo lo que es lo espiritual, todo lo que es la doctrina del Señor, nosotros no las podemos asimilar, no las podemos hacer vida en nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto, con nuestro propio conocimiento. Va a ser imposible. Por eso es importante que día a día nosotros nos podamos rendir en sencillez, en humildad delante del Señor, para que sea Él quien actúe a través de nosotros. Y cuando las cosas se salgan bien, pues nosotros podamos glorificarlo a Él, porque no es por nosotros. Así es de que quiero hablarles en esta hora acerca de la humildad. Cuando nosotros hablamos o mencionamos este tema de la humildad, pareciera que cada día esa palabra está en decadencia, cada día esa palabra no es muy común, no es muy normal que nosotros la escuchemos o la miremos, pero es importante que nosotros como iglesia podamos entender de que el Señor quiere que nosotros podamos ser humildes, que nosotros podamos cada día comprender que las cosas no son por nuestras propias habilidades, que no son por nuestros propios méritos, que no es porque nosotros lo aprendimos o lo escuchamos de otra persona. Cada uno de los dones, cada uno de lo que nosotros ponemos al servicio del cuerpo de Cristo para la edificación, todo eso es parte de Dios. Así es de que es importante que lo miremos y lo podamos en esta noche ver desde ese punto de vista. Yo quiero darle un concepto, un significado de la humildad según el diccionario de la lengua española. La humildad es una virtud, eso lo dicen ellos, que estamos totalmente en desacuerdo con lo que ellos mencionan. Dice la humildad es una virtud humana, atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Es un valor opuesto a la soberbia. Según la lengua española, el calificativo que le da humildad y dice que es una virtud humana. Cuando nosotros vamos a la escritura y podemos entender y comprender lo que el Señor nos habla en ellas, sabemos que es un concepto totalmente diferente, porque quiero darle un concepto quizás más apegado al Señor acerca de la humildad. Y
encontré un concepto acerca de la humildad que me llama mucho la atención y que quiero compartirlo. La humildad reconoce sus propias limitaciones. Mira qué importante, porque dice que la humildad reconoce sus propias limitaciones y su necesidad. Está abierta o abierto a recibir ayuda, a ser enseñado y no resistir un buen consejo. O sea que esa es humildad. Es alguien que reconoce sus limitaciones, que reconoce que necesita ayuda y que reconoce que en su momento él puede aceptar y puede recibir con sencillez y en amor un buen consejo, sobre todo un consejo que venga del Señor. Así es de que es importante que nosotros lo miremos desde ese punto de vista. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor habla en este pasaje de las Escrituras que nosotros deberíamos de aprender de Él, que Él es alguien humilde, que es alguien sencillo y que eso va a traer tranquilidad, va a traer algo diferente a nuestras almas. Entonces es importante que nosotros comprendamos en esta noche esos conceptos de la humildad y de la sencillez. ¿Cuál es lo opuesto a la humildad? Yo creo que usted lo sabe. Pero lo opuesto a la humildad es la soberbia. Porque qué difícil le es al hombre desarrollar relaciones personales, relaciones comerciales, cuando se antepone la soberbia en nosotros. Porque verdaderamente nosotros, como vivimos en un mundo caído, siempre queremos nosotros llamar la atención. Siempre nosotros queremos ser vistos, siempre nosotros queremos tratar de apachurrar a la gente, de verla por encima de los hombros. Y eso tiene que ir cayendo porque una de las actitudes o de las evidencias que pueden estar bien marcadas en un hijo y en una hija de Dios es que cada día tenemos que pedirle al Señor ser humilde. Porque es un problema muchas veces este tema de la humildad, porque cuando nosotros a veces tenemos algunas cosas que hemos adquirido aparentemente por logros nuestros, entonces eso nos puede volver arrogantes, nos puede volver altivos y nos puede volver orgullosos. Y eso es lo opuesto a la humildad. Por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, perdón, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las características que el Señor enseña en este pasaje de Mateo, Él dice que nosotros aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y quizás más adelante nosotros, no en esta enseñanza, vamos a hablar un poco de esa manifestación de sencillez y de humildad que es nuestro mayor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la esencia de que alguien que nosotros tenemos que aprender sencillez y humildad, como lo es nuestro Padre Celestial. Quiero darle un significado acerca de la soberbia. Soberbia, valoración de uno mismo por encima de los demás. Esto es tremendo, miren. Dice valoración de uno mismo por encima de los demás. Sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. Quiero repetir esto porque si nosotros estamos caminando en alguna de estas que yo estoy mencionando, prestos porque es momento de poder cambiarlas.
Mire lo que significa la soberbia. Valoración de uno mismo por encima de lo demás. Es totalmente contrario a la escritura. Sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad. Aquellos que se creen superiores a otros, que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias, menospreciando las ajenas. Aquellos que tienen ese sentido de ser superiores, de creerse, de pretender de que ellos están por encima de todos, de que lo que ellos conocen, de lo que ellos son, presumen una posición económica, presumen un cargo, presumen un título universitario, presumen algún logro de algo, presumen que conocen mucho de la palabra, es decir, todo lo que nos lleve a ser superiores a los demás, a ver a los demás de menos, ojo, porque ahí no está el Señor. Porque Él dice, aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, para que hallen descanso sobre vuestras almas. Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Una de las cosas que caracterizan a un hombre o a una mujer que está siendo enseñado de parte de Dios y que él quiere o ella quiere rendir todo eso al Señor, es que es alguien que es humilde, pero también que es alguien que es y actúa en la sabiduría de Dios. No se desespera por nada, no toma cosas a la ligera, sino que tranquilo espera en Dios. No pretende él o ella hacer las cosas, solamente permite que sea el Señor quien actúe. Porque si nosotros actuamos y no es Dios, nosotros lo vamos a dañar, lo vamos a destruir. Siempre que nosotros metamos lo nuestro, lo vamos a arruinar. Lo suyo y lo mío no sirve. Por eso es importante que cuando nosotros hablemos, que cuando nosotros ministremos conforme al poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Porque de lo contrario, de no hacerlo de esa manera, entonces nosotros lo estamos arruinando. Nosotros bendecir a nadie. Nosotros no podemos prosperar a nadie. Nosotros no podemos sanar a nadie. El que lo hace es el Señor, obviamente a través. Muchas veces lo puede hacer a través de nosotros y otras veces lo puede hacer directamente Él, porque Él es Dios. Pero lo más importante de todo ello es que nosotros tengamos ese sumo cuidado de saber de que no somos nosotros. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Amado hermano y hermana que me ve y me escucha, pidámosle juntos a Dios que Él pueda depositar en nosotros esa humildad y esa sabiduría, que es de lo que hoy hay carencia, que es de lo que hoy hay limitaciones en muchos de nosotros. Por eso es que las cosas a veces no salen conforme a lo que Dios ha establecido, porque nosotros estamos poniendo primero nuestra soberanía, sí, nosotros, lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Yo quiero que por favor usted me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Quiero que leamos estos tres pasajes para poner como un fundamento a lo que estamos hablando en esta noche. Es importante mencionar que del capítulo 1 al 4 el apóstol Pedro está mencionando acerca
habla acerca de los ancianos, de los diáconos, acerca de los pastores y cómo ellos pueden enfocar la exhortación, como el apóstol Pedro está enseñando en estos pasajes que anteceden al capítulo 5, cómo es que un ministro de Dios y cómo es que un anciano, como un pastor, como alguien que está allí puesto por Dios para edificación de la grey, para edificación de su iglesia. Y él marca su exhortación, el apóstol Pedro, a que cada uno de ellos, el foco de la exhortación sea acerca de cuidar la grey del Señor, a que prediquemos la sana doctrina y a que prediquemos la escritura, el verdadero evangelio. Pero cuando caemos al capítulo 5, el apóstol Pedro se dirige a dos tipos de personas. Se dirige primeramente a los jóvenes y después se dirige a la iglesia en general. Y quiero que por favor juntos podamos leer estos pasajes de la escritura que de lo que habla el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Y dice el 5: igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor, a través del apóstol Pedro, trae esta exhortación, trae esta enseñanza y dice y se dirige especialmente a los jóvenes y les exhorta y les dice que estén sujetos a los ancianos. Cuando hablamos de ancianos, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pedro aquí? Prácticamente se está refiriendo a los ancianos que habla en los capítulos anteriores. O sea, se está refiriendo a un anciano, a uno que está allí puesto en una congregación como un ministro de Dios, o sea, un pastor. Y les manda y les dice que se sujeten a los ancianos y todos sumisos, dice, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy en día, amada iglesia, vivimos un grave problema. ¿Por qué le digo un grave problema? Porque pareciera que hoy los jóvenes, como están en su mundo, como están en sus cosas, parece que han perdido el respeto. Si bien es cierto, la carta que el apóstol Pedro está escribiendo y lo que hemos leído se dirige a los ancianos, o sea, a los pastores, a los que están ahí a cargo de la grey, pero en su momento también les dice que sean respetuosos de ellos. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy por hoy tienen una tendencia a ser desobedientes, a ser un poco malcriados en su momento. Mire qué problema el que vivimos en la actualidad. Por lo general, el padre, ya con sus años, el padre no es muy dado a la tecnología, a puras cachas agarra su teléfono y habla y puede comunicarse, pero el joven es más diestro, o sea, el joven es un poco más hábil en cuanto a las redes sociales. Él te agarra un teléfono, se mete a esto, te ayuda, es muy bueno en la computadora y todo lo que nosotros sabemos hoy en día los jóvenes y por encima de ello, muchos jóvenes hoy en día manejan más de dos idiomas o mínimo saben hablar inglés, español, y cada uno de ellos saben otros idiomas. Si usted ve a algunos jóvenes vayan en el extranjero, en Europa, ellos quieren aprender el español. Y los que están acá en Honduras o Sudamérica, países en donde hablamos el español, también ellos quieren aprender el idioma inglés y quizás otros idiomas. Entonces cada uno de los jóvenes hoy en día son muy hábiles en lo que hacen, son muy diestros en muchas cosas que ellos pueden hacer, pero tienen que tener mucho cuidado. Yo quiero dirigirme en esta oportunidad a esos jóvenes que tienen esas habilidades,
que si bien es cierto, tu papá no tiene las habilidades que tú tienes. Es más, tu papá no puede ni siquiera hablar inglés, pero eso no te garantiza ni te lleva a que tú puedas actuar de una manera equivocada. No importa las habilidades que tú tengas. ¿Son buenas y son necesarias? Sí, son buenas y son necesarias, pero eso no te puede llevar a que tú le puedas faltar al respeto a un anciano en la iglesia o a un anciano, ya hablando de ancianos de canas, de años, fuera de la iglesia o a donde estés. ¿Por qué? Porque eso puede acontecer un engañoso sentido de superioridad y en donde en un joven hay un engaño, un sentido de superioridad, hay problemas porque eso es lo que te lleva a ser arrogante. Eso es lo que te lleva a actuar con soberbia y hasta llevarte de encuentro a tu propio padre o madre, porque tu madre no estudió, porque tu padre tampoco estudió, porque él no tiene las habilidades que tú tienes. Eso no te califica, eso no te da vía libre para que tú puedas actuar de la manera que muchas veces actúan algunos jóvenes, que hoy en día pierden el respeto, van a las congregaciones y también se creen superiores al que está enseñando, al que está predicando, y ellos ya hasta se ríen de los demás, hasta se mofan de los demás y empiezan y caen en un sinnúmero de situaciones que son desagradables ante el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, Pedro, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Sabe qué, joven? Revestidos de humildad, porque Dios resiste, dice, a los soberbios y da gracia a los humildes. Si de una cosa que el Señor quiere que los jóvenes estén revestidos es de humildad, es de sencillez. Es que si tú sabes más que otros, es que si tú utilizas la tecnología más que tu papá, tu tío o cualquier otra persona, que puedas tener la sencillez, que puedas tener la humildad de poder hacerlo de la correctamente. Y si estás en una iglesia en donde hay ancianos también que son pastores, sujétate a ellos, sé prudente, no camines tan impetuoso, no camines tan desesperado y recordá que el que está ahí, el anciano, el que ha caminado más que ti, un día fue joven y ha aprendido mucho y él te puede aconsejar y te puede direccionar en el Señor por el camino correcto. Pero quiero hacer este llamado y quiero exhortar a los jóvenes que sean humildes, que sean sencillos, que depositen todo eso delante del Señor para que Él se pueda llevar la gloria en todo lo que ustedes y en todo lo que hacemos como iglesia. Dice el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Aquí el apóstol Pedro se está dirigiendo a la iglesia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. Dice que si en algo nosotros tenemos que echar nuestra ansiedad, es en el Señor, porque dice que nos humillemos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, dice, os exalte cuando fuere tiempo. O sea, Él te va a exaltar y Él va a hacer algo cuando Él lo vea bien que nosotros podemos ser exaltados. Pero dice el verso 7, echando si eche toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así es de que si hay alguna ansiedad, si hay algo que no te está permitiendo poder estar tranquilo en el Señor, hoy es el día que tú te tienes que acercar al Señor y echar toda esa ansiedad. ¿Qué significa echar toda nuestra ansiedad hacia el Señor? Echando significa poner algo sobre otra cosa. Los cristianos deben echar toda
todo su descontento, desánimo, desesperanza y sufrimiento en el Señor y confiar que Él sabe lo que hace en la vida de cada uno de ellos. Eso es importante. Cuando el apóstol Pedro habla y dice que echemos toda vuestra ansiedad, echar es poner algo encima de alguien. O sea, el Señor quiere que toda vuestra ansiedad, todo aquello que está revuelto a veces en nuestro corazón, en nuestra mente, dice que lo echemos sobre el Señor. O sea, poner algo sobre otra cosa. Los cristianos deben echar todo su descontento, todo ese desánimo, toda esa desesperanza y todo ese sufrimiento en el Señor y confiar en que Él sabe lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Porque el único que sabe lo que hace en cada una de las vidas nuestras es el Señor. Amada iglesia, usted que me ve y me escucha en esta noche, cuán importante es que nosotros podamos vivir en la sencillez del Señor, que podamos vivir nosotros en esa humildad que tiene que caracterizar a un hijo de Dios. El asunto es que lo contrario a la humildad es la soberbia. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese estado. Digo, podemos caer si descuidamos nosotros esa relación con Dios, si descuidamos ese tiempo a solas con el Padre. Una de las cosas que nosotros tenemos que rendir día a día al Señor es todo aquello que nos quiera llevar a enaltecernos, todo aquello que nos quiera llevar a enorgullecernos, todo aquello que nos quiera llevar a ver a los demás, como dice la palabra, por encima de nosotros. Dice la palabra, y mire qué precioso versículo de la Biblia Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada, dice, hagáis por contienda o por vanagloria. Ante bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este pasaje verdaderamente nos estremece y qué importante es que nos estremezca, porque dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, nada, o sea, nada es nada, hagamos, porque por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, qué problema, ¿verdad? Mire, qué problema y qué pasaje más difícil a veces. Porque qué nos cuesta a veces ver a los demás como Dios quiere que nosotros los miremos. Es problema porque a veces creemos y pensamos que porque tenemos dinero, que porque tenemos un conocimiento de lo que usted quiera tener conocimiento, que porque conocemos las escrituras, pero queremos nosotros siempre ver a los demás, no los queremos ver nosotros como superiores a nosotros. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto nos viene y nos trae para que pongamos los pies en la tierra, para que nosotros no nos creamos, para que nosotros no pensemos que nosotros somos más que los demás. Desde el momento que usted y yo creemos y pensamos que nosotros somos más que los demás, desde ese momento estamos descalificados delante del Señor, porque el Señor quiere que su iglesia manifieste la sencillez y la humildad que le ha caracterizado al Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros manifestamos lo contrario.
A veces nosotros queremos que, como vivimos en un mundo en el cual está lleno de soberbia, de orgullo, de un consumismo bárbaro acerca de la altivez. Todo mundo quiere ver a la gente por encima del hombro. Todo mundo quiere ver a los demás de menos. Pero en el Señor no es así. El Señor nos enseña en su escritura que no es así, que nosotros tenemos que tener cuidado de eso, que nosotros tenemos que tener el cuidado de ver a los demás como Dios quiere que nosotros los miremos. Por eso dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda. Mira, si algo te va a llevar a contender, si algo te va a llevar a humillar a otro, por lo que tú sabes, por lo que tú tienes, por lo que tú has logrado, por lo que tú sos. Eso, ahí no está Dios. Dice, nada hagamos por contienda o para vanagloriarnos. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, el Señor quiere que usted y yo nada lo hagamos por contienda, hermano. Mire, seamos sencillos, hijos de Dios, sencillos, humildes y reconociendo de que absolutamente nada nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Pero como el mundo está lleno de soberbia, el mundo está lleno de altivez, el mundo está lleno de muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, y eso es lo que nosotros a veces nos alimentamos a diario, eso es lo que nosotros a veces respiramos, eso es lo que a veces nosotros escuchamos. La gente desesperada por enriquecerse, por lograr sus sueños, sus anhelos, por ser vistos, por ser reconocidos, por ser personas que la gente les rinda pleitesía a ellos. Pero el Señor no quiere que nosotros nos dejemos consumir de este mundo. Sí estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el Señor quiere que nosotros todo lo que hagamos, no lo hagamos para contienda. Si tú estás haciendo algo para contender, si tú estás haciendo algo para que la gente o las demás vean de que tú eres superior, tú tienes que arrepentirte, porque aquí nosotros no estamos compitiendo quién es más y quién es menos. Compiten los que no han ganado, pero nosotros ya ganamos. Los hijos de Dios no estamos por ganar, nosotros ya ganamos en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros no es que vamos a ser vencedores, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Cuál es la competencia entonces? ¿Cuál es el deseo de sobresalir? A veces no lo entiendo. ¿Cuál es el deseo de que tú quieras humillar a otro? ¿Cuál es el deseo que tú mires de menos a los demás? Porque hay soberbia. Porque te crees que nunca vas a pedir un favor o vas a ocupar un favor de nadie. O porque piensas de que tú eres totalmente suficiente o autosuficiente para manejarte a ti mismo. O porque has adquirido tanto y crees que puedes ver a los demás por encima de tus hombros. Error. Eso no es de Dios. Y si tú y yo estamos caminando en eso, hoy es un buen día para examinarnos y para reflexionar, porque el Señor quiere que nosotros vivamos en la sencillez y en la humildad. La voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra, porque solo el que sabe lo que nos conviene y de acuerdo a ello, él habrá y abrazará algo diferente para con cada uno de nosotros. Mire, amada iglesia, si nosotros verdaderamente no permitimos que sea Dios, que sea el Señor, que nos enseñe a que nosotros tenemos que ver a los demás como Él quiere que nosotros la miremos. Por eso le decía, la voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra, porque solo Él
Solo Él, escuche, solo Él sabe lo que nosotros nos conviene. Y de acuerdo a ello, Él habrá, o sea, cual sea su respuesta, recibirla con obediencia y con humildad. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él obrará en cada uno de nosotros y cualquiera que sea la respuesta de Él, nosotros tenemos que recibirla con obediencia y con humildad. Porque a veces, hermanos, se nos olvida que Él es el que nos ha dado las fuerzas. Mire, yo quiero ir concluyendo, yo quiero leerle un pasaje de las Escrituras, un pasaje más, que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Si usted está ahí, por favor, yo le pido que me acompañe a Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castigo castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Verso 8. Tierra de trigo y de cebada, de vides y higueras y granados, tierra de olivos y de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra, dice, cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire qué abundancia lo que está ahí declarando Moisés en este libro de Deuteronomio. Dice el 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumenten, y se enorgullezca tu corazón. Y dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él, dice, te sacó agua de la roca del manantial, que te sustentado con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrere, dice, hacerte bien. Y dice el verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Qué precioso pasaje. El Señor
a través de Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que se cuiden y que no se vayan a enorgullecer. Cuando entren y cuando tengan esa abundancia, cuando tengan toda esa bendición que Dios les estaba dando, y que en ningún momento ellos puedan decir que eso fue por sus propias fuerzas. Amada iglesia, absolutamente nada de lo que nosotros poseemos es por nuestras fuerzas. Absolutamente nada de lo que usted y yo tenemos, ya sea finanzas, ya sea bienes, ya sea hijos, ya sea esposa, ya sea un llamado, ya sea un don ministerial, ya sea lo que usted quiera, un título universitario, cualquier habilidad, cualquier don, cualquier cosa que usted tenga, recuerde de que eso no es por sus propias fuerzas, eso no es porque usted es grande y poderoso. No, aquí el único grande y poderoso se llama Jesucristo. Aquí usted no se dé ningún otro calificativo que el que Jesucristo le está dando. Por eso el Señor está diciendo que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. O sea, si usted tiene poco o usted tiene mucho, sea humilde, no sea soberbio, no sea altivo, no crea que eso es por sus propias fuerzas, no crea que lo que usted tiene es porque a usted le ha costado. No, si el diablo le ha dicho a usted, porque no hay otro que le pueda decir eso más que Satanás, para hacerlo desviar del propósito por el cual Dios lo tiene en esta tierra. Esto no es lo que usted dice ni lo que yo digo, es lo que Él en su soberanía le place hacerlo. Por eso es que el Señor le estaba diciendo a este pueblo a través de Moisés. ¿Y cómo le dice? Miren ese verso 16, que te sustentó con mano en el desierto, comida que tus padres nunca habían comido, afligiéndote y probándote, dice, para a la postrera hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y mis fuerzas, de mi mano me han traído estas riquezas. No, no es tu fuerza, no es tu poder, no son tus manos, es el Señor. Por eso el verso 18 dice: si no, acuérdate. Sí, amada iglesia, acordémonos de Jehová nuestro Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres que les habría de dar. No somos nosotros. Y si alguien hoy en día se quiere vanagloriar de un don ministerial, de un llamado ministerial, tampoco es una honra que te tenés que atribuir a ti mismo, o yo me la tengo que atribuir a mí mismo, porque Él decidió llamar, Él decidió establecer a sus ministros, Él decide a quién utiliza de la manera correcta. Y es aquellos que son sencillos, es aquellos que son humildes. Hemos perdido a veces la sencillez. Hemos perdido a veces eso bonito de manifestar a Cristo. Mira, ahí hay pecados a veces ocultos de soberbia. A veces manejamos una falsa humildad delante de la gente. No eres tú. No eres tú, no soy yo, es Dios. Y sabe que dice Él que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, para que hallemos descanso sobre vuestras almas. Por eso el apóstol Pedro dice que nos vistamos de humildad. Hoy es buen día para quitarnos las vestiduras de la arrogancia. Hoy es buen día para quitarnos las vestiduras de la soberbia. Hoy es buen día para quitarnos las vestiduras de la contienda. Hoy es buen día para quitarnos las vestiduras de la altivez y reconozcamos que todo es de Dios y que nosotros no hemos logrado
absolutamente nada por nosotros mismos. Iglesia, Dios es bueno en esta noche. Si algo nos tiene que caracterizar como iglesia, es que somos sencillos, es que somos humildes. Entre más el Señor a veces nos quiera tener en lugares de honor, más sencillos y humildes tenemos que ser. Entre más el Señor le da a un predicador para que profundice en las escrituras, más hipócrita a veces se puede volver. Sí, porque entre más fuerte y más poderoso es el mensaje, más difícil le es a un predicador hacerlo vida en sus propias fuerzas. No es posible. Por eso dije, entre más fuerte y más profundo es el mensaje, corremos el riesgo de ser hipócritas, de decir cosas que nosotros no las hacemos y hacer como los fariseos y los escribas, que ataban cargas pesadas a muchos que ellos no podían levantarla ni con un dedo. Cuidado, el Señor en esta noche está haciendo un llamado de alerta, está haciendo un llamado a la sencillez y a la humildad. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová, que escudriña los corazones. Hoy oro al Señor que Él escudriñe tu corazón y mi corazón. Y si hay rasgos ahí de altivez, de soberbia, que caigan en el nombre de Jesús, porque eso no abona absolutamente a nada en el reino del Señor. No permitas que Satanás traiga eso a tu vida, porque quiero decirte que no es por tus propios méritos, que no es por tu propio esfuerzo, que no es por lo que tú haces, no es por lo mucho que te esfuerzas, es porque Él así lo ha decidido y nosotros hoy nos rendimos delante de ese Dios maravilloso, al cual queremos servirle con sencillez de corazón, con sencillez en todo lo que nosotros hacemos, porque reconocemos que el único que merece ser exaltado y glorificado es Dios. No somos nosotros, hermanos. Dejemos que es suficiente lo que el mundo está ya humillando a un montón de gente. Pero tú no fuiste llamado a andar humillando a nadie. Tú no fuiste llamado a andar viendo por encima del hombro a nadie, cualquiera que sea tu estatus, cualquiera que sea tu posición, cualquiera que sea tu condición. Yo quiero decirte, como dice esta palabra, y digas en tu corazón, mi poder y las fuerzas de mi mano me han traído a estas riquezas. No, 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 no. No, no es así. Por favor, no lo pienses así. Sino, acuérdate. Es mejor esto, mire. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es Él, no somos nosotros. Amada iglesia, vivamos en esa sencillez. No busque usted agradarse a sí mismo. No pretenda usted sobresalir. Seamos humildes. Y hoy antes de ir a dormir, oremos en contra de aquello que nos quiere llevar a enaltecernos. Mire, tengamos cuidado. Más cuando el Señor nos está utilizando, más cuando el Señor nos está dando cosas, tengamos cuidado. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino que siempre ha sido el que Él tiene misericordia. Le bendigo, amada iglesia. Y estaremos el próximo domingo. Es probable hablando de este mismo tema. Y lo vamos a dar un enfoque, creo, en la persona, como siempre, de Jesucristo. Porque Él, siendo Dios,
se despojó a sí mismo. Wow, eso es precioso. Sí, Él, y se humilló hasta lo sumo. Y Dios dice, le dio un nombre sobre todo nombre. O sea, Él se humilló. Y si Jesucristo se humilló hasta lo sumo, ¿quién es usted? ¿Y quién soy yo? Para creernos. Manifestemos a ese Cristo que servimos y hagámoslo con sencillez y con humildad. Porque Dios aborrece al soberbio, pero da gracia y sabiduría al humilde. Sea humilde, porque Dios está con los humildes. Bendiciones, la paz de Cristo. Y sabe que Él es bueno. Hasta pronto.